Bueno, déjeme decirle que mi estado de ánimo en esta semana no ha sido el mejor respecto de la realidad que nosotros vivimos, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles, muy complicados. El hecho de que nos levantemos cada mañana, podamos ser sustentados en el día a día, es decir, tener 1, 2 y hasta 3 comidas en un día y tener un techo para cubrirnos es un milagro, es una situación maravillosa, ¿no? Que nos debería impulsar a vivir en gratitud y aferrados a Dios, porque hoy tenemos, mañana no sabemos, ¿no? En estos tiempos difíciles, de toda índole, ¿no? De carácter personal, las enfermedades que llegan, que golpean, que afligen, que muchas veces no se superan, las crisis económicas espantosas que vive el mundo, porque la IA está desplazando a la gente, las noticias fatales de terremotos, de manifestaciones de la naturaleza que afectan, que golpean, que perjudican al ser humano, ¿no? Aquí vivimos humanos y tenemos que tratar de sobrevivir. Nos hacen dar cuenta que estamos viviendo tiempos extremadamente duros y en nuestro país no es ajeno. Yo recuerdo hace, unos 15 años y hacia atrás, desde que predico la palabra, desde que tengo el privilegio de hacerlo eso, cuando iba a tratar temas duros, difíciles, basados en alguna noticia que causó espanto, yo traía noticias del exterior. Decía, miren lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Que de pronto un chico medio loco entró con un arma y mató a sus compañeros. Miren esta otra situación, pero eran ejemplos importados. Ahora no hace falta salir de nuestro barrio para mirar todo lo que sucede, todo lo que pasa. Y digo, acá en nuestro país, tristemente, vivimos tiempos extremadamente duros, difíciles y con muy poca esperanza, además, ¿sí? Con muy poca o casi nada esperanza. Y no pretendo mostrar culpables, ni mucho menos. Quizás quienes tenemos, por un lado, cierta edad, como la mía, ¿sí? Supero los 60 años, tengo 62 años. Estoy mucho más cerca de los 63. Y que obviamente soy padre de familia ya 30 y pico de años, quizás podemos evaluar un poco, ¿sí?, aquellos tiempos de añoranza con los tiempos que hoy vivimos. Es increíble lo que la palabra de Dios tiene frente a cada situación, a cada circunstancia, a cada dificultad, porque en la palabra de Dios, que cada vez uno entiende más y aprecia más y dice, no, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué no pasa? Porque tiene una vigencia maravillosa, ¿sí? Este pasaje que me voy a permitir leerle, apenas 4 versículos inicialmente, de un profeta que, gracias a Dios, su nombre es así, porque eso es lo que Dios quiere hacer en este día con nuestras vidas. Él muestra en 3 versículos, ¿sí?, la realidad que hoy nosotros vivimos aquí en el país. Le pido por favor que usted vaya al libro de Habacuc, es uno de los profetas menores. Habacuc. Y voy a comenzar dando lectura del versículo 1 al versículo 4. Luego toparemos otros versículos. Y le pido que, como siempre, me siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Habacuc. No sé cuántos lo han leído, no sé cuántos lo han sentido. Y la palabra de Dios dice así, me presta atención y la reverencia que merita la palabra de Dios. Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4. Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Tenemos todos? Dice así,
La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Parecería que el profeta Habacuc estaba viendo estos tiempos en nuestro país, ¿no? Porque es exactamente lo que nosotros miramos en la televisión, es exactamente la percepción ciudadana y es exactamente el clamor que nos inspira, que nos alienta a nosotros, ¿no? Dios mío, ¿por qué nos permites ver esto? ¿Y por qué parece que no haces nada? ¿Por qué te pido, te clamo, te ruego, te suplico por el país? Aquí los viernes de la noche siempre oramos por el país. Aparte de las circunstancias, unas personales, otras de conocimiento general. Y Habacuc comienza esto, ¿no? Entienda, dice, es una profecía, es decir, es algo que él veía venir que iba a suceder. Y claro, esto ha sucedido en muchas épocas y en muchos lugares, en muchas partes del mundo, pero hoy es nuestra realidad. Una realidad que angustia, que desalienta, que desespera. Antes, estas realidades que estamos viviendo como la de hoy, y hasta hace no mucho tiempo, antes de esto se veía reflejado en una migración de nuestra gente con todo lo que eso causa, ¿no? Porque claro, desde el punto de vista macroeconómico, es fantástico que las divisas, es decir, el dinero ganado con sacrificio, con esfuerzo, con lágrimas, con quebranto, con abuso, en otras latitudes, venga a alimentar la economía ecuatoriana, entonces fantástico. Pero esos son los números muertos, fríos, las divisas que sostienen en gran parte la economía del país. Pero ¿sabe cómo se generan esas divisas? Se generan dividiendo familias, se generan padres abandonando hijos, se generan hogares que terminan en divorcio y que no lo procuraron, sino que la distancia les llevó a esa situación. Se generan con niños y con jóvenes que crecieron sin autoridad, bajo el cuidado de una abuela que les protegió, les ayudó, pero que no tiene autoridad porque bíblicamente no está diseñado para que los abuelos tengamos autoridad sobre los nietos. Así se generan esas macroeconomías, esos aportes económicos de las divisas del extranjero. Y claro, nosotros vemos lo que dice el profeta aquí, ¿no? Que hay mucha violencia, que hay iniquidad, es decir, desigualdad, injusticia, que va destruyendo, que se burlan de la ley, que hacen lo que les place y viven en la inmunidad, iba a decir en la inmundicia también, ¿sí? Y que obviamente los juicios salen torcidos, ¿no? Porque ahora no gana el que tiene la razón, sino el que tiene poder para sacar la sentencia a su favor. Gracias a Dios que ya no ejerzo esa profesión desde hace muchos, muchos años. ¿Cuál es nuestra realidad? Bueno, no podemos cegarnos, no podemos hacernos los locos. El hecho de que estemos con vida y que estemos aquí no quiere decir que estemos bien. Quiere decir que hay mucha misericordia de Dios, mucho favor de Dios para sostenernos. Porque nuestro país, que hasta hace pocos años, hablo de 10, 12, 14 años, había 5 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. 5. Mi mano permite figurar 5 muertes violentas. Ahora hay 51 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. 51 multiplicado por 10. Eso quiere decir que usted y yo salimos a cumplir nuestras labores, salimos un poco tarde a comprar los quimbolitos y las humitas acá abajo, y yo salgo sin celular, sin reloj, y con el dinero escondido, exacto lo que necesito para pagar las humitas. Porque una bala perdida, porque un secuestro, porque una extorsión. Esa es la realidad que nosotros vivimos.
muertes violentas, secuestros, desapariciones, usted ve. Ahora hay desapariciones que nunca aparecen, o desapariciones que salieron del trabajo. Estoy hablando de las noticias recientes, ¿no? Salieron del trabajo, la cámara que estaba ubicada ahí miró que efectivamente cogió la bicicleta, se fue y luego aparece muerta en una quebrada, luego aparece muerto en cualquier parte. Esa es nuestra realidad. Qué espanto, ¿sí? Y claro, nos quieren convencer diciendo que la violencia se ha generado en el país por las bandas que se disputan territorios y se matan entre ellos. Mentira, mentira. Como muchas cosas son mentiras. Solo 2 de cada 10 personas que mueren de manera violenta pertenecen a bandas o tienen antecedentes penales. Los otros 8 somos usted y yo, que no tenemos que ver nada con las bandas. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Obviamente voy a terminar orando en este culto porque a mí me estremece, a mí me acaba, ¿no? Esta iniquidad que destruye, esta injusticia, esta desigualdad social, económica que destruye. Y que igualmente nos mienten, ¿no? Nos dicen que las mafias incrustadas en los hospitales son las que impiden. Mentira, otra vez es mentira. Hay mafias, sí debe haber mafias, pero nos vienen diciendo desde hace 10 años que hay mafias. Ya, descúbranlas, sáquenlas. ¿Sabe cuál es la verdad? Que no hay medicinas en nuestros hospitales porque redujeron en 1.300 millones el presupuesto para salud. Entonces, si no tengo para comprar las medicinas, ¿cómo atiendo? Pues, con mentiras. Esa es nuestra realidad. Ya vamos a llegar a una de las partes más críticas y que me duele, me arde, me indigna. Porque soy ser humano, ¿no? Me encantaría predicar siempre con ternura, con amor, pero soy ser humano, ¿sí? ¿Sabe cuántas personas murieron por falta de atención en diálisis desde el año 2024? No le estoy diciendo desde que somos nación, desde 1830, no. Desde el 2024 acá, 4.500 personas murieron por falta de atención con diálisis. ¿No tenemos familiares que sufran de riñoncitos? Pueden ser los próximos. A menos de que estemos dispuestos a vender cosas necesarias para poder pagar esos valores, ¿no? 400. Estas son las cosas que me da ganas de salir a lanzarme piedras yo mismo, porque sé que tengo que respetar a la autoridad y por eso no lo hago. Porque soy cristiano no lo hago. 450,000 niños sin escolaridad. 450,000 niños no están estudiando. No sé qué porcentaje, pero unos fueron retirados por sus padres por la violencia y otros porque no tienen para el pasaje y tampoco tienen para una educación privada. Yo tengo nietos, yo tuve hijos que fueron niños y yo sé lo que me costó a mí en los años 97 al 2000 sostenerles a mis hijos en la escuela. Cuando hubo una crisis similar, esta es peor, pero una crisis similar. Me tocó cambiarles de escuela a mis hijos para buscar una de menor pensión. Sí, claro, lo hice y no me avergüenza. Que luego en la misericordia de Dios pude darles educación hasta que terminen la universidad y en alguno de mis hijos hasta un posgrado. Gloria a Dios, bendito Señor, precioso Padre, soy inmerecido. Pero mis tiempos difíciles yo me acuerdo y no me olvido. ¿Cómo lloraba delante de Dios cuando un hermanito que asistía en aquel entonces a la iglesia tenía una tienda y me daba la colación para mis hijos para cada día? Yo pienso en estos 450,000 porque en parte lo viví. Mis hijos no dejaron de estudiar, solo les cambié de escuela, de una que pagaba una pensión a una que pagué menos pensión. Pero a mí me arde, me duele. Criaturitas que decimos son el futuro, ¿qué futuro? Son el futuro del sicariato, porque ellos les ofrecen ganarse unos centavos, poniendo precio en nuestras cabezas. Y qué propagandas que nos mandan, ¿no? La ley es debilitada y el juicio sale torcido. Obviamente no voy a dar nombres ni casos, ni mucho menos, ¿no? Ahora primero le sentencian y luego le siguen el juicio, cuando levantan falsas pruebas, y si algún juez se opone, le sacan, le destituyen.
Si alguno obra con justicia, le destituyen. Hay un irrespeto total a la ley, una vulneración total a la ley. Y las pocas leyes que van saliendo y que no nos hacen enterar, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de las leyes que salen? Muy pocos nos enteramos de quiénes son los beneficiarios de esas leyes, de los que se perdonan millones y millones con el Estado, con 2, 3 leyes perdonada la deuda. ¿Y el pueblo? ¿Y los 450,000 niños? Y les engañan a los jóvenes diciéndoles que hay planes para los jóvenes, cuando redujeron el presupuesto para la universidad. ¿Cómo no indignarme, no? ¿Cómo no indignarme ante esta situación? Y le doy gracias a Dios porque el profeta vio y sintió lo que yo siento y posiblemente usted sienta también. Todo el resto del texto del libro de Habacuc, que no es largo, tiene apenas 3 capítulos, habla de esta confrontación en la impotencia del ser humano respecto de Dios. Señor, ¿qué pasó? Te estoy pidiendo, te estoy clamando, te ruego, te lloro por las circunstancias que pasan. ¿Cree que para uno como padre, claro, ahora ya quizás me faltan un poco de aportaciones porque en mis épocas críticas de mi vida económica, que no han sido pocas, han sido algunas y algunas muy fuertes, no tenía ni para pagar el aporte al Seguro Social, así que ya tengo la edad para jubilarme, pero no tengo las aportaciones para hacerlo. Pero de todas maneras, ya soy yo. Y si mis hijos no tienen trabajo, ¿de qué me sirve darle gracias? No darle gracias a Dios, porque le daré gracias siempre. Que Dios me haya bendecido para poderles darle educación a mis hijos, para que estén en buena universidad. Y no hay trabajo. ¿Qué pasa con ellos? Les parto el corazón. Habiéndoles generado la expectativa bajo la presión de prepárate, mijito, prepárate, mijita. El estudio siempre, un título es un respaldo, prepárate. ¿Para qué? Para que mueran de hambre. Para que sean un Uber más. Para que se lancen con un emprendimiento, para que les vacunen, para que les extorsionen. Ese es el sentimiento que tenía Habacuc, o quizás un poco menor, porque yo soy terrible, soy perverso, soy dañado. Mi corazón se daña cuando veo estas injusticias. Y quise predicar de otra cosa, le soy sincero. Pero Dios me llevó allá, a ver la descripción exacta de lo que vive mi país. El problema es que en mi país vive mi familia, pues no. Yo no vivo no sé qué país estará muy bien, donde todo sea dicha, felicidad y paz. Yo vivo aquí. Y le digo, el resto del texto usted lo puede leer. Es esa bronca interna que tenía Habacuc respecto de una situación terrible, cada vez más crítica, sin esperanza, y que le clamo y le pido y le ruego. Y parece que Dios ha cerrado su oído. Yo suelo decir en mi oración de los viernes cuando estoy aquí que reconozco que nosotros como país somos tan malos, tan dañados, tan perversos, que no merecemos que Dios nos regrese a ver siquiera. Y lo único que hago es suplicar misericordia. Lo único que hago es suplicar misericordia porque aprobamos toda la agenda perversa de género. Y Dios mío, ayúdanos cuando moralmente nos vamos en contra de los preceptos de Dios. Y recuerdo claramente, el otro día veía unos videos que he tenido guardados en mi computadora, ¿sí? Cuando 35 personas íbamos a reclamar en la puerta de la Corte Constitucional en el año 2018 pidiendo que por favor no aprueben esa perversidad, que no aprueben esa inmoralidad, que no aprueben. 35 personas solo de esta iglesia. Y el resto les importó un pepino. Claro, fui a hablar, dije, por favor, súmense, regálenos unas firmas, queremos hacer el contrapeso. Y mientras 35 personas estábamos en aquel entonces la Corte Constitucional en la calle 12 de octubre y Tarqui, frente a lo que antes era el Parque del Arbolito o el Estadio del Arbolito muchísimos años atrás.
200 homosexuales y lesbianas pasaban por al frente nuestro insultándonos con palabras gruesas. Y nosotros 35 de una iglesia. Y le clamo y le pido y le digo, ¿cómo es posible? Yo no quiero este mundo para mis nietos. Porque mis hijos hoy están formados, ya son grandes. Por último les puedo hablar claro, si es que alguna cosa mala está. Pero mis nietos, ¿qué país les estamos dejando a ellos? Cuando hay denuncias de escuelas, ¿no? De niños pequeños, 7, 8 años, que abusan en los baños de otros niños y niñas. 7, 8 años. ¿Qué taita tienen esos niños que hoy están abusando, que a lo mejor lo hacen con más grado de inconsciencia que de conciencia? Y le clamo, y Habacuc le clamaba, le pedía, le rogaba, le suplicaba, y al parecer no es que Dios no daba oídos, es que Dios decía, es lo que te mereces, es lo que se merece nuestro país, es lo que nos merecemos nosotros, que nos angustie, que la desolación nos abunde, pero al parecer es lo que nos merecemos. Pastor, vino a irritar más la ira, la molestia, la indignación, la impotencia que tenemos. No vine a eso. Ahora viene el Evangelio. Ahora viene el Evangelio. Pase por favor al capítulo 3 de Habacuc. Es solo el panorama general nomás, pero sí me indigna, discúlpeme, si es que en algún exabrupto cometo, por favor. En el capítulo 3 de Habacuc, el versículo 2, 1 y 2, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, es la región en donde él estaba ahí. Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazle conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ya vamos a ver otros versículos de esta oración. ¿Qué oyó en medio de esta desolación, de esta angustia, de este desaliento que genera mirar cómo estamos viviendo? ¿Qué oyó Habacuc? Ya le voy a decir cuál es la clave y resume el texto de esta carta, de esta profecía de Habacuc. Lo primero que quiero decirles es que gracias a Dios, algo oyó como respuesta. Algo oyó. ¿Qué tuvo que hacer para oír? Lo que yo siempre recomiendo y lo que yo he hecho en mi vida. Orar y clamar y llorar y pedir y no alejarme de Dios. ¿Cuántas veces mi oración fue un reclamo? Claro, muchas, que soy sincero. No es que mis oraciones siempre han sido de gratitud o de exaltación. Sí, termino alabándole a Dios. Termino diciendo, por último, Señor, tuya es la gloria, el poder, el reino y la justicia. Yo soy una cucaracha, yo no merezco nada. Pero lo que hay que hacer es dos cosas, no desapegarnos de Dios. Cuanto más dura es la crisis, cuanto más fuerte es la circunstancia, más cogido de Dios, a leer más la Biblia. Cada vez leo menos, cada vez entiendo menos, pero tengo que leer más, porque las circunstancias me obligan a estar pegado al único que me da esperanza. Y la otra es orar. Esto lo voy a repetir, esto yo lo decía antes, con alguna frecuencia y creo que con alguna ligereza también. Pero es una gran verdad, vivida y una gran verdad que puedo recomendarla. Hay tiempos en los que no nos queda más que orar y llorar. Bendito Dios que le respondió a Habacuc. Le dijo, oí tu palabra y temí. ¿Sabe cuál es el resumen de la palabra que Habacuc escuchó? Y el versículo clave de esta carta está en el capítulo 2, el versículo 4. Habacuc, capítulo 2,
versículo 4. La palabra de Dios dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas del justo por su fe vivirá. Bueno, esta es la palabra que él escuchó y dijo: Señor, tienes razón, escuché tu palabra y temí. Porque dice que claro, quienes se regocijan, quienes están viviendo bien, quienes están aprovechando, quienes no perciben la realidad del resto, ¿no?, de los millones. Dice, ellos se enorgullecen porque creen que son eternos. Pero tú, tranquilo, mijo, tú tranquila, hija. No estoy diciendo que la situación no es difícil y que no nos aflige y que no nos merma y que no nos golpea, no, sí, nos aflige, nos merma, nos golpea. Somos parte del gran grupo de desesperados que estamos proclives a caer en depresión, en ansiedad, fruto de las circunstancias. Pero aquí hay dos cositas que le alientan a Habacuc. Le dice, el justo por su fe vivirá. Yendo de atrás hacia adelante está diciendo, yo te voy a dar vida, yo te voy a sostener, a pesar de. Si quiere darle un aplauso al Señor, dele fuerte. Pero hay dos cosas que nosotros debemos tener claro y que en esa partecita está implícitamente dicho. Primero, tenemos que ser justos. Nosotros no podemos dejarnos llevar por la corriente del mundo, no podemos sumarnos a la propuesta diabólica, nosotros no podemos contaminarnos con cosas indebidas. Vamos a orar, vamos a llorar, vamos a aguantar, porque Dios nos va a ayudar a aguantar hasta que esta situación pase. Y Dios sabe que nosotros no vamos a soportar más sino del tiempo y las circunstancias que Él mismo permite que pasen en nuestras vidas. Pero tenemos que vivir en justicia, tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes. Y si hay algo justo en esta vida, es vivir para adorarle a Cristo Jesús a pesar de la dificultad, a pesar de la angustia, no doblegarnos. Que el diablo nos dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees? ¿Para qué oras? Si el mismo Habacuc estaba diciendo, ¿hasta cuándo clamaré y no oiréis? No importa, Dios está escuchando, Dios está mirando. Y Dios mirará si nosotros vivimos justamente, o sea, como justificados por Cristo, y también no solo justificados por Cristo, sino con frutos dignos de arrepentimiento, y vamos a vivir, a aguantar, a soportar. Y es difícil soportar porque vemos que el malo, el perverso, el malvado, el inmoral, sí, le va bien en la vida. Y uno que trata de ser honesto, que trata de vivir conforme a la voluntad de Dios, que trata de vivir en justicia divina, a veces nos va mal, pero Dios nos va a sostener, porque el justo por su fe vivirá. Primer aspecto, ser justo. Y segundo, mantener la fe. Mantener la fe, mantenerme en la fe y mantener la fe. Es decir, no me voy a alejar, no me voy a apartar, por el contrario, me voy a aferrar a Dios. Y voy a tratar de conocerle cada vez más en la lectura de la palabra, en la asistencia a los distintos lugares que tenemos para compartir la palabra, las células, el grupo de varones, qué sé yo, todo lo que pueda darnos mayor información de Dios, lo que pueda saturar nuestra mente, nuestro corazón con su presencia, con su bendita palabra. Para terminar haciendo la oración, no le voy a leer toda la oración, solo quiero concluir con unos pocos versículos al final, y que entendió Habacuc, ¿sí? Escuchó esa palabra, temió porque sabía lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Habacuc? Le dijo, Judá está tan mal, se ha apartado tanto de mí, que yo mismo he levantado una nación mucho más fuerte para que venga a oprimirte. Esa fue la palabra que Dios le dio a Habacuc. Usted puede leerlo en el resto del texto de Habacuc, apenas 3 capítulos.
Y él entendió, dice, por eso yo oí tu palabra y temí. Vamos a ser castigados por estar equivocados. Pero en medio del castigo generalizado que aparentemente no mirará a nadie, dice, el justo por su fe vivirá. Hay que permanecer, hay que perseverar, hay que orar, hay que llorar, pero sobre todo hay que confiar. Mire los versículos 17 al 19 y con eso concluimos. Del 17 al 19, ¿sabe qué significa el nombre Habacuc? Y yo espero que usted pueda recibir hoy esto. El nombre Habacuc significa lo que muchas veces necesitamos y necesitamos de parte de Dios. Abrazo. Abrazo. O Dios abraza también, puede traducirse. Abrazo, es el abrazo de Dios. Ese abrazo que a uno le lleva a cambiar el tipo de oración, ya no de queja, ya no de reclamo, que a veces sí hay que hacerlo legítimamente, porque Dios nos conoce y sabe que somos seres humanos con emociones, con sentimientos. Y le dice a Habacuc así, hay dos maneras de leer o de decir una oración. La una, con lamento, sería decirlo de manera pausada, calmada y que se note el dolor que lleva por dentro. Pero hay otra manera de decirlo y es la que yo quiero ocupar en esta mañana. Con convicción, con certeza, con fuerza, con ímpetu, como que si ya lo he recibido, aunque mi realidad todavía me dice que no. Y dice así, capítulo 3, versículo 17, y con esto concluimos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Aunque la provisión se restrinja y las fuentes de provisión disminuyan, aunque se cierren puertas de productividad, yo, con todo, mantendré una actitud positiva y la perspectiva desde la óptica de Dios y de sus promesas que son fieles y verdaderas, porque yo sé que Dios salva, Dios sostiene y jamás desampara. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Poder es inigualable, como jamás se apagará. Mi deseo es honrarte, contigo tengo paz. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies.